Hermanos, bendiciones. Qué bueno nuevamente encontrarnos, así sea por este medio, pero le damos la gloria al Señor que nos permite tener estos espacios en los cuales podemos estar conectados, no solo conectados por medio de un celular o un medio tecnológico, sino conectados a través de la presencia del Señor, a través del Espíritu de Dios. Y en esta noche el Señor nos permite tener este momento. Entonces qué bueno que usted esté allí, qué bueno que usted esté allí pendiente, esperando en que el Señor nos va a regalar en esta noche, no a través de un hombre, sino Él mismo, su voz, su palabra, trayéndola a nuestras vidas. Entonces, mientras nuestros hermanos, todos los hermanos, nos vamos allí conectando, yo lo invito a que se vaya disponiendo su corazón, vaya reuniendo a todos aquellos que hay en su casa que pueden estar allí y escuchar la palabra del Señor. Entonces, vamos a orar, vamos a decirle al Señor que tome el control de nuestras vidas, que tome el control de este momento, que tome el control de lo que hoy se va a hacer en este lugar, a esta hora, que sea a través de su palabra, que sea a través de su Santo Espíritu, que no sea ninguna fuerza humana, que todo aquello que quiera molestar en el nombre de Jesús sea el Señor tomando el control de todo, que sea su Espíritu en este momento, en esta hora, y que todos podamos salir de esta hora, de este momento, con algo en nuestro corazón, con la palabra del Señor sembrada en nuestro corazón. Entonces esperamos que esté terminando este fin de semana con la bendición del Señor. Y cuando yo me refiero a la bendición del Señor, yo no me refiero solamente a lo bueno, sino que estemos viviendo lo que estemos viviendo, podamos ver y podamos sacar de todo eso el provecho para nuestras vidas. Estemos pasando algo bueno, que sea provechoso para nuestras vidas. Que si estamos pasando algo difícil, que sea provechoso para nuestras vidas. Si hay alguna enfermedad, si hay alguna dolencia, si hay algún momento difícil en nuestra casa, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los hermanos, que de todo eso, lo que estamos viviendo, saquemos el provecho para lo cual el Señor lo ha mandado a nuestras vidas. En la palabra, o el Señor dice que en Dios no hay despropósito, siempre hay un propósito en todo lo que nos pasa en nuestra vida. El Job asimismo lo vivió cosas cuando estaba súper bendecido y prosperado, y cuando empieza a sucederle todas estas cosas bien difíciles, lo único que hacía era darle la gloria a Dios, porque inclusive cuando su esposa venía a decir que maldijera a Dios, él mismo le reprendía a su esposa y le decía que cómo iban a añadir despropósito a Dios. No, Dios tiene un propósito con todo lo que nos pasa. Así que todo lo que nos está pasando tiene un propósito de Dios, y se verá la gloria de Jehová en nuestras vidas y en nuestras casas, vivamos lo que vivamos. Como dice la palabra, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, que con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Usted y yo sabemos en quién hemos creído, cuál es nuestra roca fuerte, quién es nuestro Redentor, quién es nuestro Salvador, y que de Él proviene todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto. Así que yo creo que ya hay varios hermanos allí conectados, entonces vamos a orar para que comencemos, ¿cierto? Para que comencemos este momento en la palabra, en la presencia del Señor. Entonces yo le invito a que se disponga allí en su casa y que le oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti en esta noche agradecidos por tu amor, por tu misericordia,
por tu salvación, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás, Señor. Gracias, 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 infinitas gracias, Señor, por tu amor, Señor Jesús, que ha sido manifestado en nuestras vidas, Señor. Hoy lo hemos sentido, hoy lo hemos vivido, hoy lo hemos sentido en nuestras casas, tu amor y tu misericordia, al darnos una oportunidad de vida, Señor. Y en esta noche, en esta hora, te rogamos que en tu palabra, Señor, ahora mismo seas tomando el control de todo, Señor, que seas gobernando nuestras vidas, que seas gobernando nuestros corazones, que seas gobernando nuestras mentes, que seas gobernando nuestro hablar, nuestro escuchar, nuestro sentir, nuestras obras. Todo nuestro ser sea gobernado por tu Santo Espíritu, que ahora mismo todo aquello, Señor Jesús, desagradable en ti, Señor, que sea quitado, Padre de la gloria, que seamos aceptos a tu gracia, que seamos aceptos a tu trono y que podamos estar a tus pies, Señor Jesús, para escuchar tu bendita palabra. Danos corazón entendido, que nuestro oído sea entendido, Señor, y que podamos ser tierra fértil en la cual tu palabra hoy sea sembrada y que pueda traer y dar ese fruto abundante de gloria, Señor, para la gloria y honra de tu santo y precioso nombre. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, usted y yo y la mayoría de los que quizás estamos conectados, hace mucho tiempo conocimos al Señor, hace mucho tiempo tuvimos la experiencia de que se nos manifestara por primera vez ese Dios glorioso, ese Dios bondadoso, ese Dios amoroso, ¿cierto? Y llevamos mucho tiempo en el cual Dios ha mandado día a día su palabra, como lo dice su palabra, que día a día el Señor emite su palabra y hace oír su voz. Y cada día el Señor, a través de la iglesia, a través de los ministros, a través de la oración, a través de nuestra oración, de nuestra lectura de la palabra, el Señor nos ha dado a conocer muchas cosas, ¿cierto? Muchas cosas de Él, muchas cosas que hay en su corazón. Y hemos aprendido a ver muchas cosas de que el Señor nos ha manifestado a través de su palabra. Y hay muchas cosas que el Señor desde el principio nos ha mostrado, pero el Señor nos manda a que vayamos creciendo, a que vayamos siendo transformados, a que vayamos creciendo, así como se lo dice la palabra a través de Jesús, que Él iba creciendo en estatura, ¿cierto? Pero también iba creciendo en gracia. Y esto nos habla de que nuestro crecimiento tiene que ir no solo acompañado de esa estatura, de eso físico, sino también de eso espiritual. Aún nosotros como cristianos, cuando conocimos por primera vez al Señor y se nos habló del Señor y lo aceptamos en nuestro corazón, nacimos, ¿cierto? Usted y yo nacimos de nuevo, usted y yo vinimos a esa nueva vida y empezamos a crecer y a ser alimentados, ¿cierto? A través de la palabra, a través del Espíritu de Dios, y ese alimento nos fue transformando, nos fue haciendo crecer, ¿cierto? Pero dice la palabra que tenemos que llegar a una madurez espiritual, tenemos que llegar al pleno conocimiento, ¿cierto? De la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Y ese inicio o ese comienzo o esas primeras palabras que el Señor nos dio la hablan como esa enseñanza básica, como ese conocimiento básico, ¿cierto? Y ese conocimiento básico, esa enseñanza básica, ese conocimiento elemental en nuestras vidas, la palabra lo registra como los rudimentos. Y muchos quizás de pronto han escuchado, de pronto muchos han leído, de pronto muchos lo hemos escuchado pero se nos ha olvidado, ¿cierto? ¿Qué son los rudimentos? De pronto muchos van a decir que son los condimentos. No son los condimentos, son los rudimentos que en la palabra del Señor Él los deja. ¿Para qué? Para que venga el crecimiento y el fortalecimiento de la vida cristiana del que se ha acogido a la verdad de Cristo, ¿cierto? Entonces, ¿qué son los rudimentos? Es esa enseñanza básica, esa enseñanza elemental que desde que conocimos al Señor nos fue dada, fue empezado
a darnos ese alimento. Es como los bebés, y ustedes, las que son madres, las que han tenido la oportunidad de ser madres, se han dado cuenta, y los padres, y de pronto todos sabemos, de cómo empieza la vida de un bebé, ¿cierto? Cuando el bebé nace, empieza a dársele ese alimento, esa leche materna, solamente cuando son recién nacidos y bebés, solamente leche materna. Y si por alguna circunstancia el bebé no asimila la leche materna, aunque son contados los casos, porque siempre se ha hablado de que la leche materna es el alimento más esencial en la vida de un recién nacido, de un bebé, ¿cierto? Y estos bebés y las mamás empiezan a amamantar a estos bebés hasta cierto tiempo, ¿cierto? Y esa es la base para que los hijos, a través de esa leche materna, tengan todos los nutrientes, las defensas, todas esas vitaminas, todos esos complementos que necesita para que el recién nacido o el bebé, su cuerpo comience a ser formado de la mejor manera, para que cuando llegue el momento de ese alimento, que sea cambiado ese alimento, de esa leche materna o esa leche artificial, como se pueda llamar, cuando sea cambiado y cuando llegue el momento, se le pueda dar ese alimento sólido, ese alimento ya basado en otros nutrientes, en una sopa, en una papilla, en una, no sé, usted sabe más de eso que yo. Cuando es cambiado ese alimento, pero tiene que pasar un tiempo en el cual el bebé o el recién nacido tiene que tomar esa leche materna para que su cuerpo tenga las bases suficientes para poder soportar. Escúcheme esto, la leche materna y ese alimento inicial en la vida del bebé son las bases para que el bebé pueda soportar, para que ese cuerpo pueda soportar ese alimento que después viene, que es mucho más sólido, que es mucho más complejo, que es mucho más fuerte, es más rígido, ¿cierto? Pero se trata de que cuando venga ese momento de que tenga ese alimento rígido, ese alimento sólido, ese alimento que es más preparado, lo va a poder soportar ese cuerpo de ese bebé porque tuvo esas bases fuertes en ese alimento materno, en ese alimento de esa leche materna. Asimismo en nuestra vida. Hago esa comparación es porque espiritualmente y la palabra de Dios lo registra así. De que nosotros cuando venimos a Cristo, nuestra vida comienza a ser amamantada con leche espiritual, palabra básica, palabra que no tiene mucha revelación, porque hay palabra básica, logos, y hay palabra revelada que es rema, ¿cierto? Y esa palabra logos es esa palabra básica, es esa leche materna, esa leche que va a empezar a formar nuestra vida y nos va a dar las bases suficientes para poder soportar cuando venga esa palabra revelada o venga ese rema o esos misterios o ese conocimiento mucho más profundo que viene de parte de Dios. Y esos rudimentos es eso, esa leche materna. Los rudimentos que son ese alimento inicial, ese alimento elemental, ese alimento básico que nos dieron cuando conocimos del Señor y comenzamos a vivir esa vida cristiana, ¿cierto? Entonces rudimentos, conocimiento básico, viene del griego arché, que significa comienzo o principio. Entonces, ¿qué son los rudimentos en la doctrina de Cristo? Son aquellos conocimientos del principio básicos de su palabra. Eso primero que empezaron a darnos para empezar nosotros a crecer y ser fortalecidos. Son esas bases que nos dieron para que usted y yo fuéramos fortalecidos espiritualmente para enseguida, cuando se llegara el momento, poder soportar la palabra más profunda y no que nos confundiéramos o que nos... Porque eso ha pasado muchas veces, que hay muchos que han conocido de Dios y enseguida no se les ha dado esa leche materna, ese alimento, esa palabra básica, sino que de una se le van a las profundidades de la palabra de Dios y muchos están confundidos y lo que hacen es
perderse, confundirse, llenarse de muchos pensamientos y de muchos cuestionamientos, y lo que hacen es que como no hay bases fuertes desde el inicio, lo que hace es que la persona o las almas lo que hacen es desviarse y no disfrutar verdaderamente lo que Dios ofrece a través del verdadero conocimiento de la palabra, a través de esa vida con el Señor. Pero hay algo muy tremendo, porque usted y yo llevamos mucho tiempo en Cristo y hace mucho tiempo nos dieron ese alimento, hace mucho tiempo vinieron y nos dieron esos rudimentos, ¿cierto? Esa palabra básica, pero al día de hoy vamos a Hebreos 6.1 y versículo 2, Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2, y mientras usted lo va ahí buscando, yo le voy leyendo y dice la palabra: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Qué está diciendo el Señor? Dejando los rudimentos, dejando esa palabra básica. Así como el bebé no se puede quedar toda la vida dándole leche materna, sino que en algún momento le tienen que cambiar esa alimentación por, valga la redundancia, por un alimento más sólido, más fuerte para su cuerpo. Asimismo, nosotros no nos podemos quedar en esa palabra básica, en esos rudimentos, en esa palabra o en esos conocimientos que nos fueron dados en el principio cuando comenzamos a conocer de Cristo. Dice, ¿por qué? Porque necesitamos ir adelante, ¿a qué? A la perfección. La leche materna son las bases, pero para la perfección nos tienen que dar otro alimento. Pero lo que pasa es que muchos nos hemos quedado en esos rudimentos o nos hemos olvidado y hemos querido ese alimento sólido cuando no hemos vivido esos rudimentos o esa palabra básica que nos dieron en el inicio. O muchos no nos acordamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dice, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Pero ¿cuáles son esos rudimentos? ¿Cuál es esa palabra básica? ¿Cuáles esos conocimientos básicos que cuando conocimos de Cristo nos tuvieron que haber dado o nos dieron y nosotros no nos dimos por enterados o no nos acordamos, sea lo que sea, o que apenas estamos conociendo, porque hay muchos que apenas están conociendo esa verdad básica, hay muchos todavía bebés espirituales, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos rudimentos? Dice, no echando otra vez el fundamento, o sea, el rudimento. Ese fundamento ahí es el rudimento, ese conocimiento básico. ¿De qué? Del arrepentimiento de obras muertas. 1. De la fe en Dios. 2. De la doctrina de bautismos. 3. De la imposición de manos. 4. De la resurrección de los muertos. 5. Y del juicio eterno. 6. Esos son los rudimentos básicos. Esos son los lineamientos básicos. Esa es la leche materna que a usted y a mí nos dieron cuando conocimos de Cristo, o que ahora le están dando, digo yo, a los que están recién nacidos, a los nuevos en Cristo, ¿cierto? Y a los viejos en Cristo, como usted y como yo, creo que deberíamos recordar todos esos rudimentos que nos fueron enseñados en la palabra, ¿cierto? Que fueron dados a nuestra vida, en los cuales fuimos alimentados, esa leche materna. ¿Cuál es? El arrepentimiento de obras muertas, ¿cierto? De la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Hay una versión que dice, por lo cual, dejando la enseñanza elemental de la palabra del Cristo, avancemos hacia la madurez. ¿Sí ven? Los bebés nunca van a tener toda la vida, ni toda la vida se van a quedar bebés, ni toda la vida se le van a quedar con la leche materna. El bebé crece, y por cuanto crece, llega el momento en que ya no es alimentado con leche materna, sino que viene un alimento especial, un alimento más rígido, más sólido. ¿Para qué? Para ayudarlo a crecer mucho más fuerte. ¿Pero qué? Todo se basa, la vida del bebé, a través de lo que fue implantado, a través de ese primer inicio, de eso que se hizo con esa leche materna en su inicio, en su comienzo de vida, ¿cierto? Son esas bases, como en las construcciones. Una construcción usted no la ve, o una casa usted no la ve, o muchos han pasado así, o edificios que empiezan a construir, pero resulta y sucede que sus bases
o no fueron muy profundas o no fueron muy fuertes. ¿Y qué termina pasando con esa edificación? Con el tiempo. Porque no quiere decir que inmediatamente la casa o el edificio se cae, no, pasa un tiempo. Pasa un tiempo, vienen a habitarlo, las personas vienen a estar allí, a habitarlos, a vivir, y pasa un tiempo y termina esta casa cayéndose o ese edificio cayéndose. ¿Por qué? Porque sus bases, porque su leche materna, digámoslo así, no fue lo suficientemente fuerte para soportar el peso, no solo de la edificación, no solo de los elementos, de los materiales, sino de aquellos que iban allí a habitar. Asimismo en nuestra vida, si no tenemos esas bases fuertes, ese alimento espiritual, esos rudimentos, esa palabra básica en nuestras vidas, ¿qué va a pasar con nuestra vida cuando supuestamente tenemos que llegar a la madurez? No vamos a soportar y cualquier cosa nos hace desistir, nos hace desviar, vamos al pecado, volvemos a Egipto, ¿cierto? Entonces lo que Dios quiere es que usted y yo, si olvidamos esos rudimentos, si olvidamos esa palabra básica, si olvidamos ese inicio de nuestra vida con Dios, y esa palabra básica la olvidamos, esa palabra elemental la olvidamos, que volvamos y retomemos, porque la palabra de Dios dice, vuelvan a las sendas antiguas, o sea, vuelvan a donde me conocieron, porque donde me conocieron fue donde yo les di las bases para que su vida fuera prosperada y fructífera y pudieran llegar a la madurez, como lo dice la palabra. Que la vida del cristiano es como la luz de la aurora, que va ¿qué? De aumento en aumento hasta que el día es perfecto. No dice que la vida del cristiano es en línea. Dice que la vida del cristiano va en aumento, hasta que el día es perfecto, así como la luz del día, que en la mañana el sol va creciendo y va subiendo, y en las 12 del día el sol está en su plenitud. Así mismo tiene que ser nuestra vida. Pero muchos quizás de pronto no les fue dada esa palabra básica y de una fue al alimento sólido, entonces su digestión espiritual vino a ser dañada. Y no soportamos lo fuerte, porque con lo fuerte, con el alimento fuerte y rígido, también viene el proceso en nuestra vida. Porque cuanto más se nos da, más se nos demanda, ¿cierto? Si nos dan palabra revelada, si nos dan palabra sólida, si nos dan palabra fuerte, así mismo tiene que ser la prueba. Pero si no somos capaces de soportar la prueba, si no somos capaces de soportar lo que nos pasa, ¿es por qué? Porque hemos olvidado esas bases, ese principio, ese comienzo que nos fue dado a través de la palabra del Señor. Hay una versión que dice, así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Dice, maduremos, no volvamos a lo que ya se nos enseñó. Pero entonces, ¿por qué tenemos que volver a lo que ya se nos enseñó? Porque fue olvidado y esas bases se deterioraron. Esas bases fuertes, que deberían de ser fuertes, como no fueron construidas con los mejores materiales, con el mejor conocimiento elemental de la palabra de Dios, por eso es que viene nuestra vida a muchas veces a ser tan infructífera, o sea, no ser tan infértiles, de ser tan estériles, de que nuestra vida no avance, no prospere, que no caminemos como debe ser, porque a veces es tan difícil el dejar un pecado, el dejar actos desagradables. ¿Por qué? Porque no tomamos lo suficiente, esa leche materna, no tomamos lo suficiente, eso que debía de haber dado el Espíritu Santo a nuestra vida, apenas conocimos de Cristo. Entonces, ¿cuáles son esos rudimentos? ¿Cuál es ese conocimiento básico? ¿Cuáles son esos fundamentos? Fundamento, bases firmes para nuestra vida espiritual. Que lo que va a caracterizar nuestra vida cristiana estable y duradera, que podamos llegar a esa estatura del varón perfecto y no ser sacudidos por cualquier viento de doctrina, y que cualquiera viene y nos dice cualquier cosa y nos confunde y nos desorienta. Para que no pase eso, tenemos que ser perfeccionados primeramente en la palabra de Dios, en ese conocimiento inicial, en esos fundamentos del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Por qué dice la fe en Dios? Porque quizás muchas veces ponemos la fe en lo que no es, y
vivimos de acuerdo como hijos de Dios, pero nuestra fe está enfocada o mal enfocada. Y cuando está mal enfocada esa fe, ¿es por qué? Porque no hubo una base, o no atendimos o no aprovechamos ese alimento básico, ese alimento esencial, ese alimento inicial que nos fue dado a través del Espíritu Santo en nuestros comienzos. Entonces, dice la palabra de Dios, no volvamos a esas enseñanzas. Pero es necesario, ¿por qué? Porque las bases no fueron firmes, o porque nos envejecimos y se han deteriorado esas bases. Porque quizás queremos palabra revelada, queremos misterios, queremos el poder, pero no soportamos o ya olvidamos eso que nos fue dado desde el inicio. Para madurar, para bases fuertes, alimento básico. Para bases fuertes, para fundamentos fuertes, para que nuestra vida se establezca fuertemente, palabra o conocimiento básico. Pero si queremos madurez, ya viene el alimento sólido, pero no podemos madurar queriendo tener alimento sólido si las bases o lo que nos dieron desde el principio no es fuerte en nuestras vidas. Entonces, ¿cuáles fundamentos? ¿Cuáles rudimentos? ¿Cuál conocimiento básico? La salvación. Ah, sí, hermano, pero es que yo tengo claro ese tema de la salvación, yo tengo claro el tema de lo que es la salvación. Y si yo te pregunto a ti, ¿qué es la salvación para ti? ¿Qué me responderías? Ah, sí, el Señor vino, el Señor murió en la cruz del Calvario, y todo muy bien, y murió en la cruz del Calvario, y todo muy bien. Y derramó toda su sangre, todo muy bien, que los clavos, que la corona de espinas, sí, todo muy bien. Pero ¿cuál es el plan de salvación? Que fue diseñado a través de esa muerte en esa cruz del Calvario. Que fue diseñado allá por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, para que sucediera algo extraordinario que viniera y cambiara lo que venía contra nosotros, que fuera cambiada, como lo dice la palabra, esa acta que nos era contraria, esa acta de condenación, tenía que pasar algo extraordinario, pero que para pasar eso extraordinario tenía que haber un plan. ¿Y cuál era ese plan? Dice la palabra del Señor, que el Señor pone a Adán y a Eva en el huerto, ¿cierto? Todo muy bonito. Pero resulta y sucede que el Señor les dice, no coman de este árbol, porque ciertamente cuando coman de este árbol, ciertamente morirán. Y pasó así, desobedecieron. Entonces, primer principio, que a causa de la desobediencia viene ¿qué? El que seamos condenados, a que venga la condenación. Entonces, desobedecen, son sacados del huerto. Entonces dice la palabra que por un hombre entra el pecado al mundo y es necesario crear un plan. ¿Para qué? Para que sea abolido ese plan de condenación sobre la tierra que vino por un hombre en desobediencia, y tenía que llegar otro hombre para que cambiara ese plan de maldición y de condenación y traer el nuevo plan de salvación y de vida eterna. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Entonces no es solamente decir, sí, Cristo murió en la cruz del Calvario, sino verdaderamente conocer ese plan que fue trazado desde el inicio, desde el Holán, desde la eternidad, para que viniese a ser manifestado en nuestras vidas en forma de hombre, en forma de Jesús, en forma de siervo, en forma de cordero, y viniese y nos diera salvación. ¿Por qué? Que viniera y cambiara esa condenación que había sobre nosotros, porque dice la palabra en Romanos 3, que por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos desobedecimos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero se necesitaba un plan de salvación que viniese a cambiar ese plan de condenación, a cambiar esa destinación de perdición, y que viniese sobre nuestras vidas a darnos salvación. Entonces no es solamente, como les decía, no es solamente el decir, sí, Cristo murió en una cruz del Calvario, es verdaderamente saber cuál fue ese plan y vivir ese plan de salvación en nuestras vidas, el saber y el poder decirle a cualquiera cuál fue ese plan de salvación
que vino sobre mi vida y que vino sobre la humanidad. El tener ese fundamento de la salvación, del plan de salvación en nuestras vidas. Otro fundamento, la Biblia. Ah, sí, la Biblia, hermano, es el librito en el cual están todos los libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, así, hasta Apocalipsis. Sí, ese es el librito donde podemos ver y podemos leer tantas cosas. Sí, pero ¿qué es la Biblia? ¿Qué beneficios trae la Biblia para nosotros? ¿Quién escribió la Biblia? ¿Qué hace la Biblia? Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura, o sea, toda la palabra, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué es la Biblia? Ah, para leerla, hermano. No, la Biblia es inspirada por Dios, revelada a los hombres, y es útil ¿para qué? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para enseñarnos, para confrontarnos, para mostrarnos qué hay en nuestra vida, qué debemos cambiar, de saber de dónde proviene la Biblia, de dónde proviene, cuál es su origen, cuántos libros. Yo le hago esta pregunta: ¿cuántos libros tiene la Biblia? Ah, hermano, tiene muchos. Sí, pero hermano, pero es que unos dicen que tiene 66, pero es que hay otras Biblias que tienen muchos más. Entonces, que usted y yo podamos saber y responder y tener la certeza y la confianza y la verdad. ¿Por qué esta Biblia tiene 66 libros? Porque esta Biblia tiene otros libros. Porque unos dicen que estos libros no, porque otros dicen que estos libros sí. Pero nosotros, no solamente porque alguien lo dijo, sino nosotros estar convencidos de que lo que dice la Biblia me ha enseñado, me ha confrontado, ha redarguido mi vida, me ha corregido, me ha instruido en justicia y me ha enseñado tantas cosas. Que lo que yo lea verdaderamente propicie un cambio en mi vida. El arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué es arrepentimiento? Lamentarse o dolerse. ¿Qué quiere decir en el hebreo? Quiere decir volver o regresar. Indica una actitud de cambio, una actitud o el cambiar nuestra conducta. Eso es arrepentimiento. ¿Qué quiere decir obras? Viene del griego ergon, que significa trabajo, tarea, acción. ¿Qué quiere decir muertas? Significa hacer morir, destruir, no producir vida, esterilidad. O sea, arrepentimiento de obras. ¿Qué son las obras muertas? Son aquellas cosas, aquellas aptitudes, aquellas acciones que usted y yo tenemos que no producen vida, que no producen bienestar. ¿Qué nos está diciendo el Señor? El fundamento inicial para ustedes, esa leche materna, así como la salvación, así como la Biblia, así como vengo ahora, el arrepentimiento de obras muertas. O sea, que tu vida verdaderamente cambie esas obras muertas, esas obras que no producen vida, que no producen bienestar en tu vida, que sean cambiadas y que podamos vivir una vida agradable delante de Dios. ¿Qué es el arrepentimiento de obras muertas? Cambiar esa vida desagradable a Dios por obras, por frutos dignos que verdaderamente manifiesten que nuestra vida ha cambiado. Ese cambio de mente, ese cambio de ese propósito en nuestra vida. ¿Qué es la fe en Dios? Otro fundamento, como lo decía ahorita. A veces confiamos en muchas cosas. A veces creemos en muchas cosas. A veces creemos en un empleo que es el que nos va a proveer para pagar nuestras cosas. A veces muchos creen en un ídolo, en una estatua. A veces muchos creen en un hombre, en una mujer que los va a sacar de pobres, ¿cierto? A veces creemos en bueno, no sé, usted sabrá, usted sabe más que yo. Pero el Señor está diciendo en su palabra, fe en Dios. Dice en Romanos 4:16, a los que son hijos de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, delante de aquel en quien creyó, es decir, de Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Fe en Dios es llamar las cosas que no son como si fueran. A veces dependemos tanto de lo humano y de lo material que nos
¿cómo se dice? No disfrutamos el beneficio que trae el creer verdaderamente en Dios y creer que verdaderamente Dios es quien trae la bendición a nuestra vida. Es creer en que ese Dios va a hacer que suceda lo que usted y yo en este momento estamos esperando. Ay, estoy enfermo, verdaderamente. Estoy esperando en que el médico me sane. Estoy esperando en que esa medicina me sane. Estoy esperando en que ese tratamiento me sane. Estoy esperando que en esta escasez, este empleo venga y provea mi vida. Sí, hay que trabajar, sí, hay que hacer el tratamiento medicinal, pero creyendo que el que tiene el propósito está allí, en ese medicamento, en ese empleo, en esa persona, pero reconociendo que el que hace todas las cosas se llama Jehová, que se llama es el Señor. Esa es la fe en Dios. Creer, porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. Cuando no tenía prole, el Señor le dijo: tu descendencia va a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y Abraham, siendo viejo y viendo las cosas que supuestamente no iban a pasar, él creyó que iba a suceder y que iba a tener descendencia como el Señor lo había dicho. Esa es la fe en Dios. Entonces, un fundamento a la salvación, un fundamento la Biblia, un fundamento, un conocimiento básico, una leche materna, el arrepentimiento de obras muertas. Un fundamento, una base, un conocimiento básico, un conocimiento del principio es la fe en Dios. ¿Y a cuántos en estas 4 que llevamos, a cuántos se nos ha olvidado eso? Solo en esta, arrepentimiento de obras muertas. ¿Cuántos llevamos tanto tiempo como cristianos, como hijos de Dios, y todavía con obras muertas? Lo abro por mí. Tanto tiempo y todavía con ese pecado. Tanto tiempo y todavía con eso que desagrada a Dios. Cuando ya deberíamos de, listo, y nos están dando alimento sólido. Pero ese alimento sólido a veces nos hace daño. ¿Por qué? Porque no tuvimos la suficiente leche materna, y no fue porque no nos la dieron, sí nos la dieron, pero no la disfrutamos, no la recordamos, no la vivimos, no la tenemos aquí y en el corazón. Otro fundamento, la doctrina de los bautismos. Ay, hermano, ¿cómo así? ¿No es pues un solo bautismo? Sí, un solo bautismo en varias facetas. Un solo bautismo, dice la palabra de Dios en Efesios 4:13, una sola fe, un solo bautismo, pero ese bautismo en varias facetas que está escrita en la palabra, no fue inventado por el hombre. ¿Y cuántos bautismos refleja la palabra de Dios? 7 bautismos. Bautismo de arrepentimiento, y ese bautismo de arrepentimiento, lo que decíamos ahorita, es esa metanoia, ese cambio. Nos lo han hablado muchas veces, esa metanoia, ese cambio de mente, ese cambio de actitud, ese cambio de esas obras muertas por obras fructíferas y obras que verdaderamente manifiesten al Cristo de la gloria. Juan el Bautista hablaba del arrepentimiento y del perdón de los pecados, pero él decía que es necesario arrepentirnos. Marcos 1:4. Es que yo os bautizo con arrepentimiento, bautismo de arrepentimiento, que vuestras obras sean cambiadas. Bautismo en agua, nuestra primera administración del alma. Cuando venimos y somos bautizados en esa agua, cuando somos bautizados allí y nuestra alma comienza a ser limpiada, nuestra conciencia comienza a ser limpiada. El bautismo del Espíritu Santo, cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros y es manifestado a través de las lenguas, es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en agua es el que usted y yo practicamos allí, cuando vamos allí a la piscina y somos sumergidos, somos teñidos de Cristo. Ese es el bautismo del agua, el bautismo en el que vienen a limpiar nuestra alma. Bautismo del Espíritu Santo, cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Y cuál es esa manifestación? El hablar en lenguas. Bautismo con fuego, y lo hace Cristo, Mateo 3:11, y ese bautismo representa la prueba
Porque a veces no soportamos la prueba, porque a veces renegamos de la prueba, porque no estamos atendiendo que estamos siendo bautizados en el fuego. Estamos bautizados con ese fuego, esas brasas, ese fuego, lo que está haciendo es que está bautizando, está cambiando nuestra vida a través de la prueba, a través del desierto, que dice la palabra del Señor, lo llevará al desierto, ¿para qué? Para enamorarlo. Bautismo en el cuerpo. Y este es el que habla de la unidad, el que habla cuando quizás vienen esos problemitas con esos hermanos, con esos familiares. Ahí estamos siendo bautizados en el cuerpo, pero tenemos que soportar y tenemos que ser bautizados. Cuando somos bautizados es que verdaderamente soportamos eso que pasó con el hermano y podemos amar a ese hermano a pesar de lo que hemos vivido. Bautismo del Cordero, lo hace el Espíritu Santo, cuando somos metidos en Cristo, cuando somos uno con Él, cuando tenemos esa conexión con el Señor. El bautismo del Padre, lo hace el Padre a través de todas las cosas. Dios sea en todo y viene a morar en nuestras vidas. La imposición de manos, cuando dice que no pongamos las manos con ligereza. Otro fundamento, dice: no participéis en pecados ajenos, consérvate puro. Primera de Timoteo lo dice. La imposición de manos, no a la ligereza, sino guiados a través del Espíritu de Dios, guiados. Que el Señor nos diga: ve, imponle manos a ese, ora por ese. Pero que sea el Señor el que nos envíe, porque cuando somos nosotros, lo que hacemos es que estamos haciendo partícipes de los pecados de estas personas. La resurrección de los muertos. Dice que con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá Dios del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Otro fundamento, el juicio eterno. Son muchos fundamentos. La Santa Cena, los diezmos, las ofrendas, la alabanza, la adoración. Fundamentos que desde hace mucho tiempo nos dieron, pero que han pasado por nuestra vida quizás y en algún momento hicieron algo bien bonito, pero fueron olvidados. Y que es necesario que usted y yo hoy los traigamos a memoria. La salvación, el plan de salvación. La Biblia. ¿Qué nos muestra la Biblia? Sus orígenes, cuántos libros, qué dice cada libro, qué me habla cada libro, qué me enseña cada libro, cómo me instruye el Señor con cada libro. La fe en Dios. El arrepentimiento de obras muertas, los bautismos en mi vida, en mi casa, no solo físicos sino espirituales, la resurrección de los muertos, la Santa Cena, cuando dice que no toméis la Santa Cena, no toméis el cuerpo y la sangre indignamente, porque por eso es que muchos andan débiles y enfermos. Verdaderamente tener la conciencia de lo que estoy haciendo, que estoy tomando el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, y por tanto son puros y sagrados, que cuando vienen a mí yo tengo que estar puro y sagrado. ¿A través de qué? Del perdón de todo lo que pasa, el juicio eterno, la resurrección de los muertos. Tantos fundamentos, tanto conocimiento básico, tanta leche materna espiritual que hemos olvidado y que son la base para que nuestra vida hoy pueda ser fructífera y bendita, que podamos ser prosperados espiritualmente. Son muchas cosas, hermano, y que el tiempo no nos permite tener y el poder desarrollar cada uno de estos fundamentos. Dios quiera que en algún momento lo podamos hacer, y todos aquellos que lo quieran recibir y que lo quieran hacer, Dios quiera que en algún momento se pueda hacer. Hermanos, era esto. Es lo básico, sí. Muchos dirán: eso ya lo sabía. Pero qué triste que eso, lo que ya sabíamos, es lo que quizás de pronto va a ser lo que va a producir en nosotros el que nos salvemos. Sí, porque queremos algo profundo, pero olvidamos el arrepentimiento de obras muertas. Y el arrepentimiento de obras muertas es lo que nos va a llevar a estar vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, porque son las acciones de los justos. Entonces, por uno de esos fundamentos, por uno de esos rudimentos, por una de esa palabra básica,
quizás de pronto nos estamos perdiendo de una salvación tan grande o de algo aquí en la tierra, de una bendición. Hermanos, no nos olvidemos, mañana la oración. Les pedimos que envíen todas sus peticiones a los diferentes grupos de ujieres, de alabanza. Algunos hay un grupo de oración. Los que tengan mi número lo pueden hacer también. Hay muchos hermanos que están allí atentos también, recibiendo todas esas peticiones. Por favor, el nombre completo, cuál es la petición, para mirar a ver si podemos ordenar y tener grupos, por ejemplo, los que están enfermos por COVID, que hay muchos hermanos, enfermos por drogadicción, enfermos por alcoholismo, enfermos por, no sé, pruebas por que no tienen empleo, por desánimo, por sequedad espiritual. Entonces, desde mañana todo el día usted puede mandar esas peticiones, el que usted conozca, a tener ese nombre completo y esa petición bien organizaditos, para que hagamos una oración y que podamos elevar nuestro clamor y nuestras peticiones delante del Señor. Yo le invito, hermano, a que oremos y le digamos al Señor que nos siga ayudando para que nuestra vida sea agradable delante de Él. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bendita palabra, te damos gracias porque a través de ella somos instruidos, porque a través de ella conocemos cuál es tu plan, Señor, tu propósito. Por eso te pedimos que tu palabra, Señor, sea sembrada en nuestro corazón, que haga la obra a la cual tú la has enviado. Sabemos que tu palabra es enviada y a ti no vuelve vacía sin antes haber hecho lo que tú la mandaste a hacer. Por eso en tu palabra, Señor, echamos la red, Señor, para que así nuestras vidas y nuestras almas sean, Señor, allí sacadas en esa red de Jesús, salvados, Señor, de este fuego, de esta tierra, Señor, de lo que está pasando en esta tierra, que podamos ser bendecidos, prosperados, que pueda venir la sanidad sobre nuestras vidas, sobre todos aquellos que están enfermos, sobre todos aquellos que hoy necesitan ese toque poderoso tuyo, sobre todos aquellos que están pasando momentos difíciles, que venga tu gloria, tu presencia, tu Espíritu Santo se manifieste a cada hogar, a cada vida, aquellos que están en depresión, aquellos que están con miedo, aquellos que están viviendo fuertes momentos, Señor, que sea tu palabra, Señor, entrando y haciendo tu obra maravillosa y poderosa, Señor. Que seas alimentándonos a través del Shaddai, a través del Espíritu Santo, que seas alimentándonos hoy con esa leche materna, esa leche espiritual, Señor. Llevo mucho tiempo, Señor, de haberte conocido, pero hoy te digo, necesito esa leche materna, esa leche que proviene de tu Santo Espíritu, del gran Shaddai. La necesito hoy, Señor. Necesito, Señor, ser alimentado nuevamente, Padre, porque necesito llegar a ser maduro, llegar a ser varón perfecto, que mi casa pueda llegar a la estatura, Señor, Padre, que tú requieres, Señor, para podernos llevar contigo. Hoy te suplico que venga esa leche materna, ese alimento espiritual, esa medicina, Señor, ese alimento básico, Señor, esos fundamentos, Señor, básicos, Padre, sobre toda casa, sobre todo hogar, sobre todo corazón, Señor, y que podamos llegar a la madurez, Señor, que podamos llegar a esa estatura, Padre, que tú estás mandando a que tengamos, que podamos estar vestidos al momento en que nos llames para ser esa esposa gloriosa, para ser esa amada gloriosa, Señor, que podamos escuchar tu voz a través de tu palabra, Rey de la Gloria. Te pido, Señor, que bendigas a tu pueblo, que bendigas a todos aquellos que están conectados a ti, que sea una semana de bendición, que sea una semana prosperada en tu palabra, que sea una semana en la cual tu presencia no nos falte, no nos abandone, Señor, y que sea tu gracia y tu misericordia sobre cada uno de nosotros en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Recuerden enviar sus peticiones en el transcurso del día y que el Señor les bendiga, que tengan una semana prosperada, una semana en bendición, y que todo lo que nos pase, nos esté pasando, sea para que la gloria de Dios
sea manifiesta sobre cada uno de nosotros. Dios les bendiga y les mando un abrazo.